Lo que Dios te ha dicho no se va a cumplir estando tú en el mundo. No se va a cumplir estando tú corriéndole a Dios. Lo que Dios ha dicho sobre ti se va a cumplir en la casa de Dios, en el pueblo de Dios y de rodillas delante de Dios. Desde Villahermosa, La Romana, República Dominicana, el Ministerio Resplandeciente, Pastor José Pérez Polonia, te invita a escuchar una palabra que resplandecerá tu vida, consciente del llamado y la responsabilidad de transmitir el mensaje de Dios a esta generación. Bien, amados hermanos y amigos, Dios nos bendiga rica y abundantemente en este precioso día. Este es el día hecho por nuestro Dios para alabanza de su gloria, para magnificencia de su poder. Soy el pastor José Pérez Polonia. En este momento vamos a predicar la palabra del Señor, tanto para la iglesia que estamos pastoreando como para todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y hasta donde pueda llegar esta palabra de aliento. ¿Sabe? Me ha estado sucediendo algo durante este periodo de tiempo de cuarentena, y es que he estado dando reflexiones en vez de predicación extensa, en vez de predicación larga, y ya vamos para 2 meses y siento una unción muy fuerte, muy poderosa de predicar un mensaje más o menos similar a lo que estamos acostumbrados. Y quisiera predicar hoy, iniciar un tema que no sé si lo vamos a poder terminar, pero de no terminarlo hoy, pues haríamos una segunda parte de este tema, y si no podríamos terminar una segunda parte, pues se convertiría en una serie de mensajes. Lo único es que no quisiera predicar 10 o 12 minutos como estoy acostumbrado ahora en esta cuarentena, puesto que siento una unción de predicación muy especial, y por eso vamos a profundizar un poco más en torno a la predicación de la palabra del Señor hoy. Bien, vamos a tomar una porción bíblica, el cual vamos a estar tomando del libro del profeta Isaías, el capítulo 6, el versículo 1 y hasta el versículo 6. Así dice la palabra del Señor, para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de tu gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de la puerta, y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros, y vivo en medio de pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, tenía en la mano una brasa que con una tenaza había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Bien, Dios continúa bendiciendo nuestras vidas a través de su palabra. Si ven alguna ligera diferencia en torno a la versión, es que estuve leyendo en una Biblia Nueva Versión Internacional. Bien, amado, vamos hoy a estar predicando la palabra del Señor bajo el tema Usías murió. Usías murió. Ese es el tema que nos abarca en este momento. Al hablar de Usías, amado, tenemos que reconocer que Usías fue el 10º rey de Israel, o sea, el número 10. Usías
comenzó a reinar puesto que su padre había tenido un fracaso en una de las guerras y entonces murió en una de las guerras, y el pueblo eligió a Uzías en lugar de su padre. Uzías también recibe un segundo nombre en la Sagrada Escritura y es Azarías. Entonces Uzías, muy temprano en su reinado, comenzó a perseguir y a hacer guerra contra los países que mataron a su padre. Y Dios estuvo con él durante un periodo de tiempo largo. En su reinado Dios estuvo con Uzías, y Uzías derrotó a todos sus enemigos, pues los 4 enemigos que habían hecho guerra contra su padre, Dios le dio la victoria sobre ellos y él los sometió. Tenemos que decir que Uzías fue un rey que gobernó por 52 largos años a Judá, el reino del sur. Entonces estamos hablando de que Uzías gobernó más que los 3 primeros reyes, más que Saúl, más que David, más que Salomón. Ellos gobernaron aproximadamente, cada uno de ellos, 40 años. Estamos hablando que Uzías gobernó a Israel durante 52 años. La Biblia dice en cuanto a él que hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová y que Jehová estuvo con él y le prosperó. Ahora bien, la Biblia también establece que al final, en la postrimería de su gestión gubernamental como rey, Uzías se olvidó de Dios, le dio la espalda al Señor. Es el error más grande que puede cometer jamás un ser humano, darle la espalda a Dios. Se creyó autosuficiente, se creyó que él podía hacerlo todo sin la ayuda de Dios, que él no necesitaba incluso al Señor en cuanto a su gestión gubernamental. Uzías, los humos se le fueron a la cabeza, como decimos en el ardor popular, en buen dominicano. Creyó que el ejercicio del poder iba a ser eterno y que él era ley, batuta y constitución, que no había nadie absolutamente por encima de él, ni siquiera Dios estaba por encima de él. Entonces el orgullo, la soberbia y el poder descomedido hicieron fracasar a este hombre, que fue un gran hombre durante su gestión anterior. Dentro de los errores que él cometió después que el orgullo y la soberbia se encargaron de él, estuvo el error que colmó la gota, que colmó la paciencia de Dios en este descarriamiento que había tenido Uzías. Se presentó un día al templo para ofrecer sacrificio, y fue a ofrecer sacrificio, y tomando el incensario en sus manos, los sacerdotes salieron a su encuentro y le dijeron: Uzías, no está bien que tú ofrezcas sacrificio al Dios del cielo, porque de acuerdo a lo establecido en la ley de Moisés, solamente los levitas estamos ordenados por Dios a tales fines. No puede hacer eso que tú quieres hacer. Pero él, como él se creía ley, batuta y constitución, y que él estaba por encima de todo, y que nada estaba por encima de él, atento a su poder como rey, él dijo que iba a ofrecer el sacrificio y que nadie ni nada lo iba a impedir. Detrás de él traía su escolta militar como todo un rey. Se creía demasiado grande, y tomando el incensario frente al altar, el Dios del cielo lo hirió con lepra. Qué triste estar hablando, amado, de un hombre que hizo lo bueno, que hizo lo recto ante los ojos de Dios, y que en la postrimería de su gestión se olvidara de Dios, se hiciera orgulloso y arrogante, al grado tal, amado, de que Dios tenga que herirlo con lepra frente al mismo altar del Señor. Es triste lo que estamos hablando. Sin embargo, así fue, y la Biblia establece que así murió Uzías, leproso, sacado de la ciudad, sacado del campamento de la nación santa, solo, por allá, en una casa, solo, apartado. Así murió Uzías, leproso, porque le dio la espalda al Señor. Esa es la historia de Uzías, realmente. Ahora bien, ¿por qué hoy el tema Uzías tiene que morir? Lo cierto es, amado, que probablemente Uzías, luego que fue herido por el Señor, por esa gran lepra, para no sanarse nunca jamás,
Entonces Dios levantó un ungido de Jehová en ese periodo de tiempo en el pueblo llamado Isaías. Ese ungido de Jehová fue llamado con un ministerio fresco, con una revelación fresca de parte de Dios, para que fuera el profeta que transmitiera el mensaje de Dios hacia el pueblo. Tan pronto Uzías se dio cuenta que Isaías tenía la visitación de Dios, quiso reclutar a Isaías para que Isaías estuviera en el palacio, posiblemente como una persona que fungiera como un enlace entre Uzías, que no podía entrar a la ciudad, y el pueblo. Posiblemente lo que había perdido Uzías, la unción, la revelación de Dios, la dirección divina que se pierde cuando el hombre le da la espalda a Dios, la había perdido Uzías. Entonces, al Uzías haber perdido esa unción, esa dirección divina, fue y tomó a Isaías rápidamente para que lo que Dios no le decía a él, se lo dijera a Isaías. Bendito Dios. Y es muy probable, amado, que Isaías iniciara su ministerio, o en el inicio de su ministerio estuviera al lado, vamos a decirlo así, de Uzías, en el asunto de mando, en el asunto gubernamental. Pues así se entiende que pasó todo esto. Entonces, allí estaba el profeta Isaías, con un ministerio naciente, pero que fue reclutado por aquel gran rey. ¿Por qué lo recluta? Para que le profetice a Uzías. Y es una de las cosas que los hombres de Dios tenemos que cuidarnos bastante. No profetizar lo que el hombre quiere oír, no profetizar lo que le suscita placer a la multitud, sino profetizar la santa palabra del Señor tal y como el Señor lo ha establecido. Entonces, aquel ministerio de Uzías como rey ya estaba inoperante, ya no operaba, ¿sí? Había sido desechado, había sido destituido de la presencia del Señor. Ahora él recluta un nuevo ministerio naciente de Uzías, de Isaías, perdón. Porque esto es lo que sucede cuando ya Dios no le habla al hombre por ninguna razón. El hombre busca una segunda persona que sí Dios le hable, para a través de ese hombre poder alcanzar la perfecta voluntad de Dios. De esa forma Dios nos hace entender que nosotros sin Dios no somos absolutamente nada. Lo mismo había pasado con el rey Saúl, luego que había sido desechado de parte de Dios. Entonces quiso valerse del profeta Samuel para encontrar la perfecta voluntad de Dios. Sin embargo, la profecía de Samuel fue la misma siempre, y en torno a Uzías entiendo que fue también la misma. Tenemos que tener cuenta, y los ministerios nacientes, pastores, evangelistas, misioneros, apóstoles, tienen que tener cuenta sobre qué sombra se van a cobijar, bajo qué sombra se van a cobijar, porque puede aparecer un Uzías que pueda avasallar a un ministerio naciente, a un hombre que Dios ha determinado grandes cosas para él, para entonces reclutarlo y estancar allí ese ministerio. Entonces hoy nos abarca el tema. Uzías murió, bendito Dios. Isaías cita específicamente el año que murió el rey Uzías, porque fue el año que él fue libre de ese impedimento que tenía en su ministerio. Isaías no cita el año que murió el rey Uzías única y exclusivamente, simple y llanamente, como una casualidad ni como una coincidencia. Isaías cita el año que murió el rey Uzías específicamente porque al morir Uzías, amado, su ministerio fue libre. Su ministerio, amado, ya no estaría circunscrito a lo que Uzías quería escuchar, a lo que el pueblo quería escuchar. Ahora el ministerio de Isaías iba a aflorar, la palabra de Dios iba a salir, Dios iba a manifestar su santa y perfecta voluntad a través del profeta Isaías. Ya no era vasallo de Uzías, ya no tenía que atender a la voz del rey si le va a gustar mi profecía o no.
Ya no estaría recibiendo tampoco un sueldo del gobierno. Quizás en ese momento Isaías se sintió realizado. Oh, pero a mí que nadie me conocía, yo que no era nadie, de repente recibo un gran ministerio de profecía de parte de Dios. Y juntamente con ese ministerio, la invitación a estar en el palacio, con una oficina allí en el palacio para cualquier persona, sería la oportunidad de su vida. Para cualquier persona sería el logro más grande. Sin embargo, Dios tenía más que un cargo gubernamental para el profeta Isaías. Dios tenía más que una oficina gubernamental. Dios tenía algo más que fama. Dios tenía más que poder para el profeta Isaías. Evangelista que me escucha, siervo de Dios que me escucha, que tiene ministerio, el Dios que te llama tiene más que darte que el hombre, tiene más que darte que la política, tiene más que darte que el gobierno, tiene más que darte que todas las cosas que tú puedes pensar, porque el Dios que te llama es el gran yo soy, es el rey del universo, amado. Entonces, ¿quién fue que mató a Uzías? Dios mató a Uzías. Cuando se cumplió el tiempo de Dios para Uzías, Dios mató a Uzías. Amado, tristemente hay gente que fueron llamados con grandes ministerios para ver grandes cosas en el Señor, pero están dependiendo de Uzías. Así como el profeta Isaías había sido llamado como un gran ministerio para impactar la nación de Israel y para que su escritura y su ministerio trascendiera límites y fronteras, para hacer de él un gran hombre de Dios. Pero él se quedó circunscrito a la voluntad de Uzías. Pero tristemente, o mejor dicho, no tristemente, porque esto no fue un lamento para el profeta Isaías, sino más bien fue de las más grandes victorias. Uzías murió y con él murió el sueldo que recibía. Con él murió el cargo gubernamental que recibía. Con él quizá murió también la oficina gubernamental que tenía. Con él murió esa protección que Uzías le daba a Isaías por ser una persona de gobierno. Hay que saber que no solamente en el periodo de tiempo de Uzías, Isaías ministró desde el palacio. La mayor parte del ministerio del profeta Isaías fue un ministerio que se desarrolló en el palacio. Isaías es un profeta de Estado, es un hombre de Estado. Sin embargo, cuando muere Uzías, desaparece todo eso. Hay hombres y mujeres con grandes ministerios de parte de Dios, pero están dependiendo de un Uzías. Están dependiendo de alguien que lo ha reclutado, y ese alguien no deja que su ministerio avance, que su ministerio aflore. Ese alguien en ocasiones no tiene la dirección divina. Ese alguien en muchas ocasiones, no en todas las ocasiones, ha perdido la dirección divina, ha perdido la unción fresca y ahora está reclutando nuevos ministerios para que Dios hable a través de ese hombre nuevo, para que esa unción fresca de ese nuevo ministerio empuje a aquel ministerio que ya es inoperante. Mucha cuenta con esto, ministerios nacientes. Entonces, hay gente hoy que están dependiendo de Uzías. Es triste, amado, como en nuestro sistema político grandes hombres de Dios incurren en la política, y en vez de hacer y decir lo que Dios le ha ordenado hacer, atender el ministerio que Dios ha puesto en sus manos, están dependiendo de Uzías, y Uzías para ellos es la política. Hay grandes hombres de Dios, amados, que fueron llamados con ministerio para hacer temblar las naciones y para hacer temblar el mundo. Sin embargo, están circunscritos a las puertas de un negocio. Su negocio lo es todo para ellos. Mientras Dios tiene ese ministerio grandioso que ha puesto en sus manos. Entonces, Uzías está en tu trabajo. Si tu trabajo te está impidiendo realizar el ministerio que Dios te ha llamado, desarrollar la unción de Dios sobre ti, Uzías es tu trabajo. Uzías
debe de morir para que tu ministerio aflore. Si tu negocio te está dejando sin la sanción, sin desarrollar ese ministerio portentoso de parte de Dios, entonces es necesario que Usías muera en tu vida para que ese Isaías que hay en ti pueda levantar ese gran ministerio. Déjeme decirle que cada vez que muere un Usías, se levanta un profeta Isaías. Y tú puedes ser ese profeta que Dios ha llamado con poder, con unción, con autoridad. Hay gente que eran muy servidores de Dios hasta que tuvieron casa. Después que tuvieron casa se hicieron orgullosos y arrogantes. Usías está delante de ti. Mientras Usías esté delante de ti, no va a avanzar ni vas a ver la gloria de Dios. Por eso Usías debe de morir en tu vida. Hay gente que eran muy buenos siervos de Dios hasta que no tuvieron carro, esposa, esposo, hijos. Después que tuvieron esas cosas que nunca habían tenido y el Dios Todopoderoso se lo dio, entonces hicieron de eso un Usías, que lo reclutó, que no lo deja avanzar, que le paga para que no haga la voluntad de Dios, que lo sobreprotege, no lo deja desarrollar ministerio ni habilidades en Dios, no deja que avancen y den un paso hacia la gloria de Dios. Pero hoy estamos predicando bajo el tema Usías murió. Cada vez que Usías muere, hay una visitación del Dios Todopoderoso al profeta Isaías que hay en ti. Bendito Dios. Él especifica que en el año que murió el rey Usías, él tuvo una visitación de Dios. Qué bueno, amado, que estamos hablando que cuando Usías muere, muere esa protección que el hombre le tenía, muere los beneficios que el hombre le daba. El hombre queda en la disponibilidad y en la disposición real de buscar a Dios en ayuno, en oración. Qué bueno, amado, que después que Usías muere en la vida de un hombre, ese hombre está en un plano perfecto para encontrarse con el Dios Todopoderoso. Entonces no es casualidad ni es coincidencia que Isaías especifique el año que murió el rey Usías, porque ese fue el año que todo lo que le impedía desarrollar su ministerio, que aquel hombre que habían sido una sombra negra en el ministerio naciente del profeta Isaías, desapareció. Y cuando desapareció, entonces el Dios del cielo le dijo: ahora, Isaías, tú y yo vamos a hablar de Dios a hombre. Es necesario que si el negocio, el trabajo, la esposa, el esposo, la remesa que recibía de aquel lado o recibe de aquel lado, si están siendo un Usías en tu vida, es necesario que Usías muera para que tú puedas ver la gloria de Dios. Dios nos había manifestado a los niveles que Dios había proyectado para el profeta Isaías, porque había un impedimento que impedía que la gloria de Dios llegara a Isaías. Pero tan pronto Usías muere, ese mismo año Isaías ve la gloria de Dios. Amado, él dice que ese año él fue trasladado al cielo. Tenemos que reconocer lo siguiente, amado, que esa visión que tuvo el profeta Isaías no la tuvieron muchos de los hombres de Dios. De hecho, esa visión de subir al tercer cielo, al trono de la gracia, en todo lo que es la Biblia, desde Moisés, que fue el primero que escribió, hasta Juan el teólogo, que fue el último que escribió en un aproximado de 1500 años, en todo ese periodo de tiempo no se consiguen más de 10 personas que Dios le diera tal visión de subir al trono de la gracia. Es más, me atrevería a decir que si contamos las personas que Dios llevó al tercer cielo, utilizando los 5 dedos de cada mano, sobrarían dedos, porque no a todos los profetas y a los hombres de Dios le permitió lo que le permitió Isaías: llevarlo desde la tierra al cielo,
y allí poder ver esa gran visión. Dice Isaías: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Estoy hablando una palabra y quiero que la gente me entienda, quiero que me escuchen y me entiendan. Satanás es un estratega. Satanás sabía el ministerio que Dios había determinado para el profeta Isaías. Y Satanás le vendió a Isaías rápidamente que en vez de ver la gloria de Dios, que estuviera allí mirando a Usías, que era un rey, que era un hombre, que era en el plano humano, y él se sentía conforme, feliz y contento, cuando el ministerio de Isaías no era para ver un rey, no era para ver un humano, no era para ver un hombre. El ministerio de Isaías era para subir al tercer cielo y ver al Dios Todopoderoso sentado en su trono alto y sublime. De forma que Satanás siempre se va a adelantar a presentarnos algo que puede ser beneficioso para nosotros de acuerdo al plano humano, pero es porque desconocemos lo que hay detrás de la cortina en el plano divino. Isaías era un hombre, un profeta que había sido diseñado por Dios para ver grandes cosas en el Señor, para ver a Dios en todo su esplendor en esa visión. Sin embargo, Satanás le ofreció ver el rostro de Usías, pero Usías murió. Y hoy profetizo sobre ti: Usías tiene que morir en tu vida. De forma que hay gente que me están escuchando en este momento, que Dios va a permitir que mueran muchas cosas en su vida. Incluso hay hombres de Dios llamados con grandes ministerios que están enredados en la política, y ¿sabes qué? Los partidos políticos que ellos están trabajando le van a negar los puestos, le van a negar los favores, e incluso va a haber traiciones. ¿Por qué? Porque Usías tiene que morir para que ese Isaías que hay en ti se levante para ver la gloria de Dios en su esplendor. Bendigo el nombre del Señor. De igual forma, hay gente que Dios le va a cortar relaciones de negocio. Algunos contratos que ya estaban solamente esperando una firma van a ser echados para atrás, porque Usías va a morir para mucha gente, para que se levante ese gran hombre de Dios, para que se levante ese Isaías que hay escondido detrás de ese hombre simple y sencillo. Bendito Dios. Amado, Isaías estaba proyectado por Dios para ser un profeta de dimensiones celestiales, pero Satanás le prometió dimensiones terrenales, puso delante de él, antes de que llegara ese tiempo, dimensiones terrenales. Hoy le estoy predicando a alguien, estoy hablando a alguien que Dios ha llamado como Isaías para ver cosas en dimensiones celestiales, para que se cumpla sobre él lo que está escrito: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sin embargo, están involucrados en lo tradicional, están involucrados en lo humano, están creyendo que si no echan un día de trabajo no van a comer, están pensando que si cierran la puerta de su negocio por un espacio de tiempo va a morirse de hambre su familia. Hay gente que ha dicho que si no trabaja la política no va a avanzar. Es lo que Satanás le vende a todo Isaías, es lo que Satanás le vende. Darle cosas en el plano humano, en lo físico, en lo terrenal, en lo material. Y Satanás sabe que todo lo físico, todo lo humano, todo lo terrenal es perecedero y se va a quedar en la tierra. Pero Satanás sabe, amado, que lo único que él le tiene miedo es a un hombre lleno de la presencia y del poder de Dios en su vida. Entonces, amado, como él sabe eso, Satanás se adelanta a presentar Usías delante de los grandes ministerios. Isaías era un hombre, un profeta de dimensiones celestiales, de dimensiones espirituales. ¿Quién sería Isaías de acuerdo al plan de Dios? Quisiera citar varias cosas sobre el ministerio de Isaías en este momento. Número uno de los pocos hombres que vio la gloria de Dios en ese esplendor subiendo al tercer cielo.
Otra cosa que tendría Isaías, se le llamaría más adelante, de acuerdo a la teología moderna hoy, el profeta mesiánico, porque Isaías era un hombre de dimensiones celestiales. Fue elegido por Dios para mostrar cosas, para mostrarles cosas que nadie sabía, que todos desconocían. Isaías vio a Cristo y a su ministerio desde antes de que él naciera. Él fue el que escribió que Israel iba a recibir una visitación de Dios y que hijo le sería dado, que su nombre sería llamado Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, consejero, Padre eterno. Isaías fue aquel que dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías fue aquel que profetizó en el capítulo 53 todos los vituperios de Cristo en el Calvario. Isaías fue el que profetizó en el capítulo 61 sobre el Señor Jesús: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar a los abatidos, a vendar a los que están quebrantados de corazón y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Así como Isaías, amado, era un hombre de grandes dimensiones. Así hay hombres de grandes dimensiones vendiendo plátanos en los mercados. Hombres de grandes dimensiones trabajando en una ferretería. Hombres de dimensiones celestiales y espirituales que están involucrados en cosas terrenales y tradicionales cuando tienen un gran llamado. ¿Por qué? Porque simple y llanamente han dejado que Usías ministre delante de ellos. Y el que te llamó no fue Usías, quien te llamó es el gran yo soy, el Dios todopoderoso, aquel amado que agarra la tierra en la palma de sus manos, fue el que te llamó. Isaías sería el profeta mayor, de acuerdo a los estudios de hermenéutica hoy. Isaías es el profeta mayor. Y cuando hablo de profeta mayor, tenemos que reconocer las divisiones bíblicas. Sabes que hay 5 profetas mayores, e Isaías es el número 1, y luego 12 profetas menores. Isaías encabeza esa lista de 5 profetas mayores y 12 profetas menores. Por eso es conocido hoy con el título profeta mayor. Un hombre de esas dimensiones, Satanás y Usías lo tenían circunscrito al reinado de Israel. Bendito Dios. Ahora bien, Dios mató a Usías en esta cuarentena. ¿Qué es lo que estoy hablando? Esto es palabra de Dios y quiero que mucha gente me entienda. Dios mató a Usías en esta cuarentena. ¿Por qué? Porque había mucha gente que había idolatrado el templo. Había mucha gente que pensaba que Dios solamente se movía en el templo, que si no iban a la iglesia, Dios no lo iba a escuchar, no iban a ser visitados de parte de Dios. Pero Dios mató a Usías. Hay gente en este tiempo, en esta cuarentena, amado, hijos de Dios, que pensaban que ellos dependían de un sueldo, de un trabajo, y que si ellos no se levantaban a las 6 de la mañana para echar un día de trabajo, ni ellos ni su familia comerían. Y se habían creído eso, habían tenido eso en su mente, en su cabeza, solamente pensaban así. Pero Dios mató a Usías en esta cuarentena. Ya vamos para 2 meses de cuarentena. Nadie está trabajando, nadie está saliendo a las 6 de la mañana. Más del 80% de los empleos no están trabajando, solamente están trabajando las personas que trabajan con comestibles, farmacia, policía y algunos organismos muy reducidos. Pero el 80% de la ciudadanía está en casa, no está trabajando. Dios mató a Usías. Dios no está diciendo: no depende de eso como tú pensabas, no depende de eso como tú creías. Tú depende de mí, depende del gran yo soy. Hay gente que se creyeron
que si el hijo, el hermano, el tío o el padre no le enviaba la remesa de Estados Unidos, ellos iban a perecer. Usías estaba delante de ellos y eso era su Dios, eso era su todo, eso era lo que perseguían. Pero ahora Estados Unidos y la mayoría de los países están detenidos. Las remesas no están llegando a los países. Dios mató a Usías para que pueda ver la gloria de Dios, para que te pueda encontrar con Isaías, con Dios, para que pueda nacer el Isaías que hay en ti. Mientras Usías se mantuvo vivo, Isaías no avanzó. Mientras esté pensando que depende de esas cosas, tristemente no vas a avanzar en el Señor. Tristemente, tengo malas noticias. Si Usías no muere en tu vida, nunca podrás ver la gloria de Dios. No dejes que Usías se mantenga vivo en tu vida. Gracias al Dios del cielo que Dios mató a Usías en esta cuarentena. Hay muchos hermanos evangélicos, no todos, pero hay algunos que dependían única y exclusivamente de una oración semanal de sus pastores. Que me ponga la mano en la cabeza, que me unja con aceite, que reprenda todo lo malo y que implore cosas buenas sobre mí. Y habían hecho de eso un estilo de vida. Pero simplemente en esta cuarentena, Dios mató a Usías. Ahora las visitas están restringidas. Todo está restringido y los templos están cerrados. Dios le está diciendo a la gente que pensaba de esa manera que la gloria no estaba en el templo, que la gloria no estaba en la oración que cada semana hacía tu pastor sobre ti, que el compromiso y el llamado tuyo era directamente con el Dios Todopoderoso. Ahora Usías ha muerto. Tenemos los templos cerrados, pero la iglesia sigue en pie, porque la iglesia somos nosotros. Y desde nuestra casa, desde nuestro lugar donde estamos, allí imploramos el nombre del Señor y estamos viendo la gloria de Dios en todo su esplendor, aun cuando estamos en casa. Porque en esta cuarentena Dios mató a Usías para que el Isaías que había escondido en mucha gente pueda aflorar, pueda salir y pueda verse con la gloria de Dios. Isaías vio cosas que nunca él pensó ver. En este tiempo donde Dios mató a Usías, tú vas a ver cosas que tú no pensabas ver. Bendito Dios. Hay gente que van a recibir grandes dimensiones en el Señor. Hay gente que van a recibir sueños. Otros van a ver visiones. El Espíritu de Dios va a venir sobre mucha gente y va a hacer cosas y va a ver cosas en el mundo espiritual que nunca jamás vio antes de este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios mató a Usías. Y ahora es tiempo de que el Isaías que hay en ti suba al tercer cielo para ver la gloria de Dios. Dice Isaías, lo vi en un trono grande, alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Qué bueno, amado. Un hombre que estaba circunscrito a lo natural, ahora murió lo que estaba delante de él y ahora es subido a una dimensión sobrenatural. Ahora es subido a una dimensión espiritual. Ahora es un hombre de dimensiones celestiales. Ahora es un hombre que está mirando al gran yo soy, al que era y al que es y al que ha de venir. Bendito Dios. Entonces, Dios mató a Usías en esta cuarentena, amado. Sinceramente. Bien, entonces Dios lleva allí a Isaías para ver la gloria de Dios. Sabe que para que haya una manifestación plena de la gloria de Dios, siempre tendrá que ver
una muerte antes de ver una manifestación plena de la gloria de Dios. Quisiera tomar algunos ejemplos para que alguna gente me entienda, porque cuando hablamos de morir, hay mucha gente que le tiene miedo y le tiene espanto a eso, pero si algo no muere en ti, no va a haber una gloria plena en tu vida. Cuando Dios llama a Abraham, cuando muere Taré su padre, tan pronto muere Taré su padre, Dios se le aparece a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y producto de ese llamado está la nación de Israel firme hasta el día de hoy. Cuando Dios introduce a la tierra prometida ese pueblo que sacó de la tierra de Egipto, precisamente después que muere el último de esa generación adúltera, pecadora y perversa que no le creyó a Dios en medio del desierto, cuando todos ellos murieron, entonces Dios introduce una nueva generación, abriendo el Jordán, introduce una nueva generación a la tierra que le había prometido a sus padres hacía 40 años, tierra que fluye leche y miel. Cuando nosotros fuimos redimidos, cuando Cristo muere en el Calvario. Si algo no muere en ti, si algo no muere en tu vida, no va a haber la máxima expresión de la gloria de Dios en tu vida. Usías representaba todo en el plano humano para Isaías, pero tan pronto muere Usías, entonces Isaías está de frente con el Señor, está preparado para ver la gloria que él esperaba. Si tú quieres ver mejores días, si quieres ver grandes ministerios, si quieres ver los enfermos sanarse, si quieres ver los demonios salir de los cuerpos, si quieres ver las almas salvarse, si quieres ver unción destilando, amado, de tus manos hasta por los poros, es necesario que algo muera en ti. Bendito Dios. Cuando Dios lleva al tercer cielo a Isaías, cuando Usías muere precisamente, algo tiene que morir en ti. Hay gente que van a ser despedidos de su trabajo. De hecho, en esta cuarentena hay mucha gente que fueron despedidos de su trabajo ya. Pero es Dios que ha matado a Usías delante de ti para que reconozca que tu ministerio no está circunscrito a lo natural. Tú fuiste llamado con un ministerio en lo sobrenatural. No fuiste llamado por el hombre, fuiste llamado por Dios. Tu jefe no es el político, tu jefe está en el tercer cielo. Y la Biblia establece esto. Nadie que es tomado por soldado se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Amado, algo tiene que morir en ti si quieres ver la gloria de Dios. La visión de Isaías se divide en 5 partes, de acuerdo a la revelación que ha recibido del Espíritu de Dios. Esta visión de Isaías se divide en 5 partes que quisiera compartir con ustedes ahora. Número 1, la visión de Isaías fue para ver la gloria de Dios, cosa que él nunca había visto, que no se imaginaba que era así. Pero allí Isaías ve la gloria de Dios en todo su esplendor. El llamado que tiene no es para estar solamente en lo natural. No es simple y llanamente para cantar los coros y los himnos en la iglesia. El llamado que mucha gente tiene es para ver cosas sobrenaturales, para mostrarle cosas que el mundo y el hombre no saben. Número 2, algo que nosotros hemos predicado, pero es necesario que hablemos de esto ahora. Número 2, que a pesar del pecado que había en la tierra estaba llena de la gloria de Dios. Es lo segundo que pudo ver en la visión de Dios a Isaías, puesto que el mismo Señor establece esto. Mientras los serafines vuelan, ellos dicen algo, y ellos dicen: Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y esto sí que es importante, amado, porque estamos viviendo en un mundo de mucho pecado. Estamos viviendo en un mundo de mucha maldad. Pero la Biblia establece esto, amado, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. En tiempo de Isaías, el rey se había descarriado, el rey Usías, y con él toda la nación se había descarriado.
El país entero le había dado la espalda a Dios. Estaban haciendo lo malo delante de la presencia de Dios. Pero a pesar del pecado, amado, la tierra estaba llena de la gloria de Dios. Es necesario que los pastores entendamos que a pesar del pecado, la gloria de Dios es mayor. Que a pesar de las maldades, el Espíritu de Dios que está con nosotros en la tierra es mayor que la maldad. Que a donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Es necesario que entendamos, amado, que el pecado no va a poder prevalecer frente a la gloria de Dios. Isaías necesitaba ser empoderado para ese ministerio. Hay muchos pastores que necesitamos ser empoderados. Hay muchos pastores que tenemos que permitir que Usías muera para que se levante, para que aflore ese Isaías, ese gran profeta que hay en nosotros. De lo contrario, no vamos a ver la gloria de Dios. Amado, toda la tierra estaba llena de la gloria de Dios. Ahora, a pesar de la maldad y del pecado, toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Lo que estoy hablando, predicador, evangelista, apóstol, pastor que me escuchan, es que si clamas a Dios desde el mercado, allí está la gloria de Dios contigo. Si te vas a la universidad, al campo, al mar, a la playa, donde quiera que esté, la gloria de Dios te cubre, porque toda la tierra estaba llena de la gloria de Dios. Hoy que nos ha tocado ministrar en este mundo perverso, la tierra está llena de la gloria de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Número 3. La gloria de Dios revela la condición del hombre. Isaías está mirando la visión. Él narra lo que él ve, trono alto y sublime, serafines que están por encima de Dios. Incluso lo que ellos están diciendo, Isaías lo revela. Entonces de repente Isaías le ha revelado su propia condición, le ha revelado su propia vida delante de Dios. Y él reconoce que él, a pesar de ser profeta, a pesar de ser hombre de Dios, él reconoce su estado de pecado. Y él dice: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Santo Dios. Entonces, lo tercero es esto, amado, que nosotros no vamos a descubrir exactamente quiénes somos, ni nuestra propia condición, hasta que no nos vemos de frente a la gloria de Dios. Cuando Isaías se ve frente a la gloria de Dios, Isaías dice: ay de mí, porque soy pecador, soy un hombre muerto. Siendo un hombre pecador, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Sabes por qué mucha gente hoy que están tomando los púlpitos y aún siguen siendo orgullosos y arrogantes? ¿Sabe por qué hay mucha gente hoy que está jugando a la tablita? ¿Sabe por qué hay mucha gente hoy que no le es fiel a Dios como Dios demanda de él? Porque todavía no han tenido un encuentro con la gloria de Dios. Cuando el hombre tiene un encuentro con la gloria de Dios revela lo que hay en tu vida, lo que hay en su corazón, lo que hay en su ser. La gloria de Dios deja a intemperie todo lo que hay. A muchos de nosotros nos falta un encuentro con el Dios vivo, con la gloria de Dios, para que Dios revele. La presencia de Dios revela la persona que hay en nosotros. Y así fue con Isaías, amado. Amado, Isaías reconoce su estado de pecado. Muchos de nosotros tenemos que reconocer nuestro estado de pecado para que Dios pueda cumplir lo que ha dicho sobre nosotros. Mientras estemos buscando culpables, mientras estemos diciendo que el culpable es fulano o fulana, no vamos a ver la gloria de Dios. Isaías, lo tercero es que la gloria de Dios les revela su propia condición. 4. Dios es el que limpia y purifica. Pues cuando Isaías se encuentra sucio, él sabe que en esa condición de pecado, él no puede estar viendo al Rey de Gloria. Él dice: ay de mí, soy muerto, ya me morí. Hasta aquí llegó Isaías. Entonces, amado, dice
voló uno de los serafines tendiendo en sus manos un carbón que había tomado con una tenaza del altar y la pasó sobre los labios de Isaías. Y le dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tus pecados. Hasta que el hombre no se ve de frente con la gloria de Dios, no es limpio. Hay gente que predica lo siguiente: tiene que limpiarte, tiene que purificarte, tiene que santificarte para que te pueda acercar a Dios. Pero fue diferente con Isaías. Isaías fue trasladado tal y cual él era, tal y cual él estaba en ese momento, al tercer cielo. Porque no hay ninguna forma, nosotros los humanos no tenemos forma de nosotros limpiarnos, de nosotros purificarnos. Si tuviéramos la forma de limpiarnos, de purificarnos, en vano fue la ley de Moisés. Y en vano entonces vendría Cristo a limpiarnos y a redimirnos del pecado. Nosotros no podemos, no tenemos mérito para nosotros limpiarnos de nuestro propio pecado. Esta es una condición que solamente en la presencia de Dios podemos ser limpios. Por lo cual Dios no le dice a Isaías: límpiate, purifícate para venir. No, Dios lo lleva tal y cual él está. Y es lo que dijo Jesús: ven a mí con toda tu carga, tal y como tú estás, porque yo te voy a hacer descansar. Ven a mí los que están abatidos, los que están cargados, cansados, trabajados, maltratados por el pecado y el sistema. Yo soy el que lo voy a limpiar y lo voy a hacer descansar. Mientras estemos pensando de esa manera, que tenemos que limpiarnos para presentarnos delante de Dios, estamos fallando, porque no se ha determinado un detergente que pueda limpiar al hombre del pecado. Solamente el poder de la sangre de Cristo. Cuando el carbón encendido pasó por los labios de Isaías, Isaías fue limpio de sus pecados y de toda su culpa. Hay mucha gente de nosotros que necesita un carbón encendido por los labios de todo y cada uno de nosotros. ¿Cuál era el problema del profeta Isaías? La boca, la lengua era el problema del profeta Isaías. Como es el problema de la mayoría de la gente de este tiempo. La boca. Con la boca se murmura, con la boca se critica. Y en el proceso de Isaías, probable que Isaías tuviera que hablarle al pueblo cosas que no eran del todo verdad. Inducido por el rey Usías, es probable que tuviera que hablarle al pueblo cosas que no iban afines a lo que era la voluntad de Dios. El mero hecho de encubrir una verdad, esto puede ser un pecado de relevante importancia delante de Dios. Entonces hay mucha gente hoy con ese problema de Isaías. El problema de Isaías era la boca, que con su boca había cometido pecado. Y él dice: yo soy un hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Él sabía que venía de una nación, de una gente que se comían al otro fácilmente con la lengua, que destruían su testimonio y la pulcritud de cualquiera fácilmente, donde se hablaba mentira, donde se hablaba engaño, donde la lengua destruía fácilmente la pulcritud de un individuo. Son tiempos muy parecidos a este tiempo, amado. Este tiempo no hay parámetro para destruir a las personas. Específicamente a través de las redes sociales, hoy, amado, se hacen grandes cadenas de destrucción. Y la gente manipula las informaciones en las redes sociales para hacer daño, para hacer mal. Es triste ver cómo en años pasados se estableció lo que fue una campaña contra el bullying. Y cuando la gente establecieron en los países de Latinoamérica una campaña en contra del bullying, el bullying creció. Y simple y llanamente no se menciona el bullying porque el bullying evolucionó. Ya el bullying no es bullying. Ahora el bullying son memes. ¿Y qué son memes? Que tomo tu imagen, tomo tu figura, tomo tu fotografía para hacer y decir cuántas cosas yo quiero que el otro crea sobre ti.
Entonces ese era el problema de Isaías, la boca, como es el problema de muchos de nosotros hoy, que no soporta la lengua, que no puede dejar de hablar mentira, que no puede dejar de criticar al prójimo, que no puede dejar de murmurar, que no puede dejar de levantar falso testimonio a otra persona simple y llanamente porque tiene una gloria mayor que él. Pero donde se consiguió esa gloria, el Dios que le dio esa gloria tiene más. Simple y llanamente tú tienes que hacer matar el Usías que hay delante de ti para que aflore el Isaías que tú nunca has visto en tu vida. Dios es el que purifica de pecado. Entonces, número 5, y con esto voy a dar por concluido. Su ministerio, su llamado, el ministerio de Isaías era para rescatar a los perdidos, para ir detrás de las almas que se perdían. Tan pronto ese serafín borró los pecados y la culpa del profeta Isaías, inmediatamente él oyó una voz del Señor Jehová que decía lo siguiente, voy a traducirlo en buen dominicano: tenemos un problema en la tierra. El hombre creado en nuestra imagen y semejanza está perdido, se está perdiendo. Hay que hacer un trabajo con ello. Nosotros no podemos ir, porque si nosotros vamos y nos presentamos, todo ser humano va a morir. No hay hombre humano que vea a Dios y viva. Tenemos un gran problema entonces. Se nos pierden la gente. Satanás se come la gente. El pecado se está comiendo la gente. Se están perdiendo, se están yendo al infierno. Hay un trabajo que hacer, pero nosotros no podemos ir. Entonces, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías, que ya había sido limpio de sus culpas y de sus pecados, respondió: aquí estoy yo, heme aquí, envíame a mí, Señor. Es lo que yo quiero que mucha gente diga. Hay gente que se están perdiendo, nuestros vecinos se están perdiendo. La gente de nuestra familia que lleva nuestra sangre por las venas se están perdiendo. Los vecinos de las iglesias se están perdiendo. En nuestras ciudades hay mucha gente que se están perdiendo. Y diariamente y semanalmente van de miles y millones al infierno. Pero es necesario que se levanten Isaías hoy. Que le digan al Señor: heme aquí, envíame a mí. Yo soy el que voy a ir al que no conoce a Dios. Yo soy el que voy a ir al que está practicando la brujería. Yo soy el que voy a ir a rescatar a la lesbiana y a los homosexuales. Yo soy el que voy a ir a darle una palabra a aquellos que están fumando en las esquinas estupefacientes. Yo soy aquel que voy a ir a hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Hoy Dios hace el llamado. ¿Dónde y quién se levanta como un Isaías? Porque hay muchos ministros con grande función que estamos circunscritos al altar de Dios. Mientras estamos predicando a la gente que ya están salvas, mucha gente se pierde alrededor de nosotros. Pero es necesario que entendamos cuál es nuestro llamado. Nuestro llamado es a ir por los que se pierden. Eso fue lo que Dios le dijo a Isaías: ¿quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros a rescatar a aquellos que se pierden? Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Necesito que alguien se levante, que esté escuchando esa palabra y diga: yo soy ese Isaías, porque ya Dios mató el Usías que había delante de mí, y como Dios mató el Usías que había delante de mí, ahora yo iré por lo que se pierden. Ahora yo estoy en la capacidad de sanar, de libertar a aquellos que están atados por el diablo. Dios le bendiga rica y abundantemente. Espero que esta palabra haya sido de bendición para mucha gente.